El próximo viernes 18, según calendario electoral, culmina el plazo para el registro de alianzas políticas. Verdaderas alianzas, candidatos sin partido, partido sin candidato. ¿Qué es lo que debemos saber en un análisis? Vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado. Comenzamos la mañana con nuestro sector de entrevistas. Manuel Mercado, analista, nos acompaña en esta mañana, a quien agradezco por haber aceptado esta invitación. Manuel, gracias por estar en Primera Impresión de Televisión Universitaria. Saludo, muchas gracias para ti y para toda la gente que nos sigue a través de Canal Universitario. Bolivia está en una carrera electoral, muchas personas lo aseguran de esa manera. En agosto llegamos a las urnas para elegir a los nuevos gobernantes que, según Constitución Política del Estado, tendrán que estar al mando de Bolivia durante los próximos 5 años. ¿Cómo analizas el panorama y el tablero político? Recientemente se conocía de una alianza, por ejemplo, el expresidente Jorge Tuto Quiroga va a Santa Cruz, sella un acuerdo con Creemos y con el FRI. Por otro lado, diferentes también agrupaciones empiezan a sellar este tipo de acuerdos, pero hay candidatos que todavía no tienen partido político y aseguran que quieren habilitarse en estas elecciones. Bueno, como tú señalas, tenemos una fecha importante, este 18 de abril, dentro del calendario electoral, es la inscripción de alianzas. En este momento yo creo que lo que más llama la atención es la tremenda fragmentación a la cual parece que se está llevando, o sea, está yendo todo el sistema político, tanto en la izquierda como en la derecha, en el bloque nacional popular como en el bloque conservador. Porque primero que el bloque conservador no ha podido conseguir una candidatura única. Era muy difícil que lo pueda hacer, la verdad, por diferentes razones. Entonces, no existen en este momento verdaderas alianzas. En realidad, son alianzas, si tú quieres, satelitales. Porque dentro de la alianza, por ejemplo, que lleva adelante Jorge Tuto Quiroga, queda clarísimo que es él y bueno, un sector de la derecha cruceña que se está aliando. Sí, ahí existen solamente dos componentes centrales. En el caso de Unidad Nacional, en el caso de la candidatura de Samuel Doria Medina, queda claro que tiene una alianza con, esencialmente, con algunos sectores remanentes de Comunidad Ciudadana, ¿sí?, del mesismo, pero después es él. Sí, es él. No hay otros actores muy importantes dentro de esa candidatura, dentro de esa alianza. En el caso de Manfred, él está yendo solo. ¿Sí? O sea, serán algunos otros pequeños grupos con los que puede establecer alianza y así. Vamos viendo que hay una fragmentación muy grande dentro de la derecha. Y en el sector de la izquierda, del bloque nacional popular, tenemos esencialmente al movimiento al socialismo, que está tratando de construir una alianza, especialmente con dos partidos, pero que no son demasiado relevantes en cuanto a estructura o en cuanto a tradición política. Uno es el MTS, el Movimiento Tercer Sistema, que estaría cambiando de nombre, Movimiento de los Trabajadores Socialistas, y el nuevo partido Morena, de la alcaldesa municipal del Alto, Eva Copa. Entonces, es lo que se está tratando de construir en el bloque nacional popular, pero hay que ver si es que finalmente se consolida esa alianza, porque todavía tenemos en carrera a Luis Arce, tenemos en carrera a Andrónico Rodríguez y un Evo Morales que sigue intentando habilitar su candidatura a pesar de las dos sentencias que existen en este momento que lo inhabilitan como candidato. Entonces, a diferencia de otros momentos, de otros encuentros electorales que hemos tenido en los últimos 15, 20 años, encontramos que hay un escenario sumamente fragmentado, donde las alianzas sí van a contar por diferentes razones, pero que no terminan de
configurar un escenario político todavía claro. El 18 es una fecha importante con la inscripción de las alianzas, pero es igual de importante un mes después, el 19 de mayo, la inscripción de los binomios, que es alrededor de los cuales realmente se está construyendo las diferentes opciones políticas que vamos a tener para las elecciones nacionales. Hagamos referencia a lo que pasó en el país, por favor, Manuel. Muchas alianzas se habían consolidado para las últimas elecciones generales y también para elecciones subnacionales. ¿Qué debemos entender para beneficio de la democracia y del pueblo boliviano con las alianzas como tal? Muchos aseguran que se han convertido en tan solo negociaciones políticas para poder conseguir el objetivo, que de repente es ganar ese proceso electoral para luego, en cancha, de repente no llevar adelante todo lo que han acordado en estas alianzas. ¿Cuánto bien puede hacerle al país y sobre todo al pueblo boliviano, que se ha visto azotado en temas económicos, sociales, políticos, incluso por las inclemencias del tiempo, una verdadera alianza? Estamos en la madurez política de poder vivirlas de esa manera. Creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Durante los últimos 20 años, la democracia boliviana había perdido la costumbre, buena o mala, la costumbre, de sentarse en la mesa de negociaciones. Sí, la hegemonía que logró el movimiento al socialismo tenía una gran ventaja, que era la de lograr gobernabilidad del país. Sí, no necesitaba llegar a grandes acuerdos para impulsar los cambios que había decidido impulsar. Pero el costo fue una reducción de la dinámica democrática que implicaba llegar a acuerdos, especialmente en la Asamblea Legislativa. Con mayoría parlamentaria, el movimiento al socialismo podía hacer pasar los proyectos de ley de manera muy sencilla, muy rápida y muy contundente. Entonces no necesitaban llegar a acuerdos. Pasaba lo mismo con una serie de dinámicas del órgano ejecutivo. Entonces se había perdido la costumbre de negociar. Hoy, que ya el movimiento al socialismo no cuenta con esa hegemonía tan grande como resultado de esta fractura interna y una reducción de su capacidad de atraer el voto, definitivamente va a tener que aprender a negociar. Y junto con el movimiento al socialismo, todo el sistema político, porque las diferentes oposiciones que han pasado con la Asamblea Legislativa en los diferentes gobiernos del movimiento al socialismo, tenían una dinámica de oposición, primero inocua, porque no hacían daño y no le afectaban a los más, pero por otro lado, tampoco tenían una dinámica muy proactiva, ¿sí? De una dinámica de oposición. Entonces, eran intentos por bloquear algún proyecto, pero por lo general no podían hacerlo. Y bueno, entonces estaban sumamente limitados. Entonces, entrar a esa nueva dinámica de retorno a las negociaciones, de retorno a la búsqueda de alianzas, de consensos, de acuerdos, creo que va a ser muy complicado en un principio, pero muy positivo en el corto y mediano plazo. Manuel, porque nos va a devolver una dinámica democrática. Manuel, hablas de que puede ser muy positivo el poder tener una verdadera alianza, composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Actualmente, se dice 7 fuerzas políticas son las que estarían operando, trabajando dentro de la misma. Llegaron solamente 3, el Movimiento al Socialismo con una gran mayoría por la votación, Comunidad Ciudadana y también Creemos. ¿Qué es lo que ocurriría con la gobernabilidad tras estas alianzas, tras una composición en una asamblea, si es que no se consolida verdaderamente esta alianza y llega solamente a un acuerdo? Hablo por ello porque el momento de gobernar la asamblea como legislador también puede poner ciertas trabas y lo estamos viviendo ahora. Así es. Justamente lo que te comentaba, te va a poner, va a ser un poco complicado, porque vas a tener que llegar a acuerdos
permanentemente, pero esto va a obligar a todos los partidos a dialogar, a todos los que alcancen a tener representación parlamentaria, que tal como está el escenario electoral, van a ser varios partidos. En ese momento solo tenemos 3 partidos, como tú señalabas, en la Asamblea Legislativa, pero eso se dio en una elección en 2020 en la que eran solamente 3 las candidaturas que podían concentrar el voto. En cambio, tal como está en este momento el escenario electoral, tienes dentro del arco político por lo menos 4 partidos de oposición y un partido oficialista que podrían tener representación parlamentaria. Estamos hablando de que Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y algún otro candidato que pudiera obtener algún nivel de votación, aunque sea pequeño, llámese Dun o llámese Chi, Hyun Chung, o sea, podrían obtener también alguna votación. Eso les permite tener a 4 candidatos, alguna representación parlamentaria, y si sumamos al movimiento al socialismo, entiéndase como parte de un frente amplio de oposición, tendríamos por lo menos 5 representaciones parlamentarias dentro de la Asamblea Legislativa. Eso va a ser, como te decía, positivo porque va a obligar a llegar a acuerdos para la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad, o sea, se puede dar de 2 maneras. O llegas a acuerdos para cada una de las leyes, de los proyectos de ley que se vayan a tratar, es decir, vas negociando uno por uno, o llegas a un acuerdo amplio, a un acuerdo entre diferentes siglas políticas que te permitan avanzar durante cierto periodo del mandato. Entonces, de una u otra manera, va a ser necesario llegar a acuerdos en una siguiente Asamblea Legislativa. Se dice que las encuestas están ya arrojando ciertos preferidos dentro de este tablero político. ¿Qué pasaría si Evo Morales luego llega a habilitarse como candidato con cualquier partido? Aseguran los evistas que son muchos los partidos que han hecho un acercamiento. Es más, ayer descartaban que puedan sumarse a esta carrera electoral con Evo Pueblo, pero dicen y afirman que de las candidaturas confirmadas, Evo Morales sería una de ellas. ¿Qué pasaría? ¿Sentaría esto jurisprudencia de repente para unas subnacionales? Porque hay muchos que quieren ser candidatos, pero la norma ya no les permite. Exactamente. Ese es un paréntesis que se ha abierto dentro de la normativa y dentro de la realidad electoral que tenemos en el país. Porque es difícil en este momento prever cuál puede ser la posición del Tribunal Constitucional. Recordemos que el tribunal ya ha sacado sentencias contradictorias, ¿sí? O sea, como parte de la tremenda debilidad institucional que tiene el órgano judicial. Hoy día dice A, mañana dice B, en temas sumamente delicados. Entonces, una revisión que podría hacer el Tribunal Constitucional en este momento de esa posición podría habilitar a Evo Morales. Y eso no solamente genera jurisprudencia dentro de la realidad electoral del país, sino que adicionalmente cambia el escenario electoral. ¿Sí? Cambia el escenario electoral porque estaría fracturando más todavía al bloque nacional popular y limitando la posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta, que es en realidad casi la única alternativa que tiene para ganar las elecciones. El MAS, para ganar, necesita obtener 40% en la primera vuelta, ¿sí? 40%, y que ningún otro candidato tenga o alcance el 30%. Y eso es lo que establece el órgano electoral, ¿sí? Para poder ganar en primera vuelta. Porque en segunda vuelta sería muy difícil que pueda remontar lo que obtenga en la primera vuelta.
¿sí? Porque es mucho más previsible que todos los otros partidos se unan alrededor de un candidato que obtenga, en este caso, la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, estamos a la espera de qué es lo que diga el Tribunal Constitucional justamente ante esta posibilidad que se ha abierto de que nuevamente pudiera, en este caso, presentarse Evo Morales. Como te digo, eso genera un cambio sustancial, tanto en el mapa electoral de esta elección 2025, como en las posibilidades que tendría el sistema político de considerar la reelección como algo nuevamente habilitado por la norma. Manuel, queremos agradecerte por estos minutos con Televisión Universitaria y el análisis rumbo a lo que está por terminar en cuanto a plazos según calendario electoral, pero cómo se va también conformando este tablero político pues rumbo a las elecciones generales. Gracias, te convocaré en cualquier momento. Por supuesto, un gusto compartir contigo y con toda la gente que nos sigue a través de Televisión Universitaria. Muchísimas gracias. El análisis en esta mañana ha llegado de la mano de Manuel Mercado, analista, el docente universitario que nos ha acompañado en esta mañana. Pero ¿quiere enterarse de estas fechas? Si bien el 18, este viernes pasado mañana, termina el plazo para la inscripción de alianzas políticas, arranca una fecha importante también. Y